Dichos, expresiones y palabras como me importa un pito, ir de punta en blanco o alarma son comunes en el lenguaje actual, pero ¿sabes cuál es su origen? Quédate hasta el final y verás de dónde vienen estas y otras más. Bienvenidos al canal Héroes Latinos Olvidados, a todos los amantes de la historia. La mayoría de estas expresiones tienen su origen en los tercios y en el mundo militar. Vamos con la primera, me importa un pito. El pito o pífano era el chico que tocaba ese instrumento en los tercios. Su paga era muy baja y al pobre se le daba poca importancia. Por tanto, cuando decimos me importa un pito, estamos dando a entender que le damos muy poca importancia a tal o cual asunto. No dar palo al agua. Significa ser un vago y no esforzarse en el trabajo. Proviene del mundo marinero, de cuando los barcos se impulsaban a remos. Aquí palo se entiende por remo, de tal forma que los remeros más holgazanes usaban los remos para golpear por encima del agua, es decir, solo fingían impulsar los remos. Ir de punta en blanco e ir de tiros largos. Son dos expresiones que tienen un significado muy parecido. Ir bien vestido, elegante y con nuestras mejores galas. Pues bien, la primera, ir de punta en blanco, hace alusión al hecho de que los antiguos caballeros, cuando se disponían a entrar en batalla, se equipaban con las mejores piezas de su armamento. Las armas de punta en blanco eran aquellas afiladas, cortantes y puntiagudas, que estaban compuestas de acero pulido y brillaban al sol. Ir de tiros largos. Los tiros eran las correas que sujetaban el sable a la cintura, y aquellas ocasiones en las que los soldados deseaban presumir, dejaban el sable más suelto, es decir, de tiros largos, aunque en combate se llevaba más sujeto. Meterse en camisa de 11 varas. Es intentar hacer algo demasiado difícil para nosotros, demasiado complejo. La camisa es la denominación medieval del tramo de muralla que hay entre dos torres, y las varas eran una unidad de medida. 11 varas equivalían a unos 10 metros, lo que implicaba una muralla demasiado grande para ser tomada. Un consejo, mejor no te metas en camisa de 11 varas. Camarada. Camarada es sinónimo de compañero. Esta palabra tiene su origen cuando los tercios tenían que prolongar su estancia en algún lugar. Entonces se reunían en grupos de 8 o 10 soldados, que compartían la cámara, sinónimo de habitación o dormitorio en aquella época. Formaban lo que se llamaba la camarada o camareta, como explica un documento de la época. Hacen la camarada, esto es, se unen 8 o 10 para vivir juntos, dándose entre ellos la fe, el juramento de sustentarse en la necesidad y en la enfermedad como hermanos. También se ayudaban en el campo de batalla, compartían la comida y tenían una bolsa común para gastos, como la ropa y las armas. Alarma. Conocemos como alarma a la señal o aviso que se da para advertir de cualquier peligro. Cuando en el siglo XVI los tercios españoles luchaban junto a los italianos, estos gritaban alarme, que no es otra cosa que a las armas. Dejar en la estacada. Se usa con el sentido de abandonar a alguien ante el peligro, o en una situación difícil cuando más ayuda se necesita. Procede de los obstáculos hechos con estacas afiladas, que se colocaban para impedir el avance sobre las líneas enemigas. Si alguien se quedaba en la estacada, le esperaba una muerte segura. Por eso en los tercios los camaradas nunca se dejaban en la estacada. Hacer las cuentas del gran capitán. Se usa para calificar de exagerada una relación de gastos. El rey Fernando el Católico exigió una lista de gastos al general cordobés tras sus campañas en Italia, donde lo envió al mando de 6.000 soldados de a pie y 700 jinetes a presentar batalla a un ejército que lo superaba notablemente en número.
Después de la victoria, el rey le exigió al gran capitán que le explicara los gastos de la guerra. Por picos, palas y asadones, 100 millones de ducados. Por limosnas para que frailes y monjas rezasen por los españoles, 150.000 ducados. Por guantes perfumados para que los soldados no oliesen el hedor de la batalla, 200 millones de ducados. Por reponer las campanas averiadas del continuo repicar a victoria, 170.000 ducados. Y por la paciencia de tener que descender a estas pequeñeces del rey, a quien he regalado un reino, 100 millones de ducados. Contestó supuestamente el gran capitán, ofendido por la ingratitud del rey. En realidad, en el archivo de Simancas se encuentra una detallada lista de los gastos del gran capitán. Chusma se suele utilizar para referirse de forma despectiva a gente grosera o vulgar, pero viene de la época en la que los barcos se movían a fuerza de remo. A los remeros de las galeras se les llamaba galeotes o chusma, porque chusma era el canto que entonaban los jefes de los galeotes, para estimular el movimiento de los remos y asegurarse de que el barco no perdiera su velocidad. Los galeotes eran esclavos o cautivos, así que se empezó a relacionar la palabra chusma con ellos y a adquirir una connotación negativa. No hay moros en la costa. Significa que no hay peligro y su origen es el siguiente. Tras la Reconquista, las costas españolas estaban sometidas al ataque de piratas que provenían del norte de África. Para avisar del peligro se construyeron torres de vigía a lo largo de todo el litoral. Cuando avistaban una nave pirata, encendían una gran hoguera, avisando a las demás. Cuando todo estaba tranquilo y no había peligro de ataque pirata, se decía que no había moros en la costa. Si quieres conocer otras expresiones como vete a la porra, poner una pica en Flandes, a enemigo que huye puente de plata, se armó la de San Quintín o esto es una bicoca, puedes ver mis otros vídeos de los tercios y el camino español. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale un like y suscríbete y pon en la caja de los comentarios qué te ha parecido.